¿Quién se beneficia cuando la población está enfocada en la vida después de la muerte en lugar de luchar por condiciones de vida dignas en este mundo? ¿De qué manera las creencias pueden utilizarse para apaciguar a las masas en vez de movilizarlas? Había una vez un mundo en ebullición. El siglo XIX sacudía a Europa con el ruido de las máquinas de vapor y el sudor de los nuevos obreros que abarrotaban las periferias de las ciudades industriales. En ese escenario de contrastes brutales, por un lado la riqueza ostentosa de la burguesía, por el otro la miseria abrumadora del proletariado, un pensador barbudo de mirada penetrante y constante humo de cigarro se sumergía en los libros de la Biblioteca de Londres para intentar descifrar los enigmas de la historia humana. Su nombre era Karl Marx, y pocas frases pronunciadas por él resonarían con tanta fuerza a través de los siglos como aquella que compara la religión con el opio. Para comprender esta poderosa metáfora, es necesario viajar hasta 1843. El joven Marx, entonces de 25 años, vivía en Alemania y escribía para los Anales franco-alemanes. En un texto titulado Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, acuñó la sentencia: «La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, así como es el espíritu de una condición sin espíritu. Es el opio del pueblo». Lejos de ser un comentario casual, la frase sintetiza una visión profunda sobre el papel del fenómeno religioso en la sociedad. En la perspectiva de Marx, la humanidad no estaba impulsada únicamente por ideas abstractas, sino por condiciones materiales, por la manera en que produce y reproduce su vida. La economía, para él, era el fundamento sobre el cual se construía el castillo de la cultura, la política y la religión. Y era en ese fundamento donde veía la herida de la explotación. La metáfora del opio, alivio y enfermedad. En el siglo XIX, el opio era una sustancia conocida y utilizada tanto como medicamento para aliviar dolores físicos como droga recreativa, a pesar de sus efectos devastadores. Al emplear esta imagen, Marx no estaba simplemente llamando adictos a los religiosos ni calificando la fe como veneno. Estaba haciendo una observación doble y compleja. Primero, reconocía su función de alivio. La religión sería como el opio ofrecido a un enfermo. Consuela, acuna y hace olvidar por algunos momentos el dolor lacerante de una existencia miserable. En un mundo donde el obrero trabajaba 16 horas al día, veía morir a sus hijos de hambre y no vislumbraba perspectiva de cambio, la promesa de un paraíso después de la muerte, de una justicia divina que algún día llegaría, era el suspiro de la criatura oprimida. Era un abrazo en un mundo sin corazón. Sin embargo, existía un segundo y más importante aspecto: la función de inmovilización. Así como el opio no cura la enfermedad, sino que solo anestesia al paciente, la religión, en la crítica marxista, impedía que el pueblo viera la verdadera causa de su sufrimiento, la explotación de clase. Al prometer que los últimos serán los primeros en el reino de los cielos, desalentaba la lucha para que los últimos fueran los primeros aquí, en la tierra. Funcionaba como un instrumento de dominación, un mecanismo para mantener al proletariado resignado a su destino, con los ojos fijos en el cielo mientras sus cuerpos eran triturados por los engranajes del capital. El hombre detrás de la idea. Un camino de lucha. Karl Marx no nació en los barrios miserables de Londres, sino en 1818, en la ciudad de Trèveris, en Prusia, en el seno de una cómoda familia de clase media de origen judío que se había convertido al cristianismo protestante por conveniencia política. Desde joven, sus estudios de derecho y filosofía lo llevaron a cuestionar el orden establecido. Trabajando como periodista radical, pronto atrajo la ira de los gobiernos y fue expulsado de Alemania, Francia y Bélgica, hasta establecerse definitivamente en Londres, donde viviría en la pobreza mientras escribía sus obras maestras, como el Manifiesto Comunista, 1848, y El Capital, en este caso en 1867.
Su pensamiento fue una construcción erigida sobre tres pilares: la filosofía alemana, especialmente Hegel, la economía política inglesa, de Adam Smith a David Ricardo, y el socialismo francés. Pero lo que movía a Marx no era solo el deseo de interpretar el mundo, sino de transformarlo. Para él, la historia era la historia de la lucha de clases. En cada época, los medios de producción, tierras, fábricas, máquinas, eran controlados por una minoría que explotaba a la mayoría. En la antigüedad, amos y esclavos. En la Edad Media, señores feudales y siervos. En la era moderna, burguesía y proletariado. Y en ese engranaje, la religión aparecía como parte de la superestructura ideológica, es decir, el conjunto de ideas que justifican y perpetúan el poder de la clase dominante. Si la burguesía necesitaba trabajadores dóciles y resignados, el mensaje de humildad y obediencia predicado por las iglesias tradicionales encajaba perfectamente. No por casualidad, Marx ironizó cierta ocasión que la religión era el espíritu de una condición sin espíritu, un intento de dar sentido a una vida vaciada de dignidad real. Críticas y controversias. La resistencia al materialismo. Naturalmente, la frase «la religión es el opio del pueblo» nunca pasó desapercibida y generó oleadas de críticas que perduran hasta hoy. La primera línea de defensa proviene de los propios creyentes y teólogos. Argumentan que Marx ofreció un análisis reduccionista y empobrecido de la fe. Para ellos, la religión no es solo un consuelo para los pobres, sino una búsqueda genuina de lo trascendente, de lo sagrado, de un sentido último para la existencia que va más allá de la materia. Reducir la experiencia mística de un San Francisco de Asís o la profunda ética de un Mahatma Gandhi a un simple suspiro del oprimido es, desde esta perspectiva, ignorar la complejidad del alma humana y el papel histórico de las religiones en la construcción de la moral, el arte y la cultura. Existe también la crítica histórica. Muchos movimientos de liberación y justicia social a lo largo de los siglos estuvieron profundamente inspirados por la fe. En América Latina, la teología de la liberación, a partir de los años 60, utilizó la Biblia para levantar la bandera de la lucha contra la dictadura y en favor de los pobres, demostrando que la fe podía ser el grito del oprimido en lugar de su opio. Al centrarse en la religión institucionalizada y aliada al poder, Marx pudo haber subestimado el potencial revolucionario presente en ciertas interpretaciones de la fe. Otros críticos señalan una contradicción práctica. En países donde el pensamiento marxista se convirtió en doctrina oficial, como la Unión Soviética, los intentos de erradicar la religión a menudo fracasaron o dieron lugar a nuevas formas de opresión, lo que sugiere que la necesidad de trascendencia está más profundamente arraigada en el ser humano de lo que suponía la teoría materialista. A pesar de las críticas, la fuerza de la frase de Marx permanece. Nos obliga a formular preguntas incómodas incluso hoy. ¿Quién se beneficia cuando la población está enfocada en la vida después de la muerte en lugar de luchar por condiciones dignas en este mundo? ¿De qué manera las creencias pueden utilizarse para apaciguar a las masas en vez de movilizarlas? Así, mientras caminaba por las calles llenas de humo de Londres, Marx veía en la fe ajena un reflejo trágico de su época. Un mundo tan enfermo que necesitaba un poderoso analgésico para ser soportado. Su frase, más que un ataque gratuito contra las creencias de otros, fue una acusación contra la miseria que hacía necesaria esa creencia. Para él, el día en que la humanidad construyera un mundo lo suficientemente justo como para no necesitar ilusiones, sería el día en que la religión pudiera finalmente desaparecer por sí sola, como la morfina apartada junto a la cama de hospital cuando el paciente por fin se ha curado. Hasta entonces, el debate entre la fe y la crítica, entre el consuelo y la rebelión, seguiría encendido. Un opio para unos, una chispa para otros.